Lección número 16 ya de este curso de fotografía básico en el que vamos a tratar el tema del revelado digital. A estas alturas de curso ya deberíais de saber cómo funciona vuestra cámara y cómo tomar una fotografía, lo que es los parámetros que tenéis que tomar y, bueno, todos los conceptos que hemos tocado de técnica fotográfica. Pero todo esto, si lo estuviéramos hablando hace 15 años atrás, sí, más o menos 15 años atrás, el proceso, una vez hubiéramos hecho nuestras fotografías, sería llevar lo que es el carrete digital, el carrete analógico, el carrete químico, el material fotosensible que antes era el carrete, a un laboratorio que nos revelasen nuestras fotografías. Ojo, muchos fotógrafos tenían su propio laboratorio en casa, se lo hacían en cuartos oscuros, se lo hacían con estas luces rojas, estos productos que olían tan mal, pero muchos otros lo llevaban a lo que son laboratorios para que se lo revelaran. Aunque todo esto ahora ha cambiado y estamos en la fotografía digital, el revelado todavía sigue existiendo, pero no es un revelado como antaño en un laboratorio, sino que el revelado lo tenemos que hacer con el amigo, con nuestro ordenador, en lo que es lo que se llama postproducción. Pensad una cosa, revelar una fotografía hay que revelarla sí o sí. La podemos revelar de dos maneras, como ya dije en la lección de JPEG o RAW, la diferencia entre JPG y RAW, podemos hacerlo si disparamos en JPG. Quien revela, quien hace el proceso de revelado digital es la cámara, con los ajustes que nosotros le hemos dicho que tome nota, y si en cambio disparamos en formato RAW, somos nosotros con un programa revelador a través de nuestro ordenador que tenemos que hacer este proceso de revelado, pero en este caso es digital. Llegados a este punto vamos a diferenciar lo que es el revelado y lo que es el retoque digital, porque en esta lección, en este curso, vamos a tratar solamente, y por encima evidentemente es una lección, no un curso específico como tal de revelado digital, vamos a tratar lo que es el revelado y no el retoque. Y esto es, para mí, a mi entender, revelado digital es son los matices que hacemos a una fotografía para ponerla a nuestro gusto. Subir sombras, bajar luces, cambiar temperatura de color, hacer un pequeño reencuadre, saturar o desaturar los colores, lo que son darle matices y ajustes básicos o no tan básicos para darle nuestro toque personal a la fotografía. En cambio, lo que es retoque digital para mí es otra cosa muy distinta. El retoque normalmente es eliminar o añadir escenas que no existen en la fotografía. Digamos, manipular esa imagen para que sea una imagen que no tenga nada que ver con lo que nosotros habíamos hecho. Eso es otra cosa que es retoque, o incluso hay lo que son los artistas digitales a día de hoy que de una fotografía muy plana, alguna que sirve como base, hacen auténticas virguerías y auténticas maravillas a través de programas de retoque digital. Normalmente, evidentemente, el programa rey por excelencia de lo que es el retoque digital fotográfico es Photoshop, Adobe Photoshop, aunque hay muchos otros, evidentemente. Todo esto no lo vamos a tocar en este curso. Quiero dejaros claro que solo vamos a hablar de revelado, y así de esta manera entenderéis cuando yo hablo de revelado digital, hablo de estos ajustes que normalmente se hacen con programas. Los más conocidos es Adobe Lightroom, Camera Raw, que es de Photoshop también, Capture One, en fin, hay muchísimos reveladores. Incluso las propias marcas, Nikon tiene su propio revelador, Canon tiene su propio revelador, Sony, Olympus, todos tienen sus programas reveladores. Pero hablo sobre todo más que nada para que vayáis entendiendo estos palabras que yo utilizo, que cuando hablo de revelado digital son estos procesos, y cuando hablo de retoque son otros conceptos que ahora en este curso no vamos a abordar. Como os he dicho, para revelar nuestras fotografías disparadas en RAW necesitaremos de un equipo informático y necesitaremos también de un programa como los que os he mencionado, revelador. Hay programas reveladores digitales totalmente gratuitos, como los de las propias cámaras os proporcionarán. Hay también otros muchos más en el mercado. Hay muchísimos programas reveladores y hay los que os he dicho, estos más famosos. Yo para esta lección vamos a trabajar con Adobe Lightroom, que es, creo, el programa revelador más genérico a día de hoy, aunque Capture One está dando muy fuerte y yo me estoy empezando a poner con él. Pero vamos a trabajar con Adobe Lightroom. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta lección? Pues simplemente el que veáis cómo con un programa revelador como es Adobe Lightroom podemos hacer a través de 4 cositas básicas, 4 deslizadores, cambiar una fotografía, cambiar, ojo, no retocar, sino cambiar los ajustes básicos para poner esa fotografía, para darle un toque mucho más bonito, más que se asemeje más a lo que nosotros queríamos reflejar o a lo que nosotros vimos en esa imagen. Porque puede ser que si al disparar, por ejemplo, en RAW, la temperatura de color, si lo tenemos en automático, no fuese fiel a lo que realmente vimos. ¿Cuántos de vosotros os ha pasado que decís, mira esta foto, le enseñáis una foto a alguien y le dices, uy, sí, muy bonita, pero es que no le hace justicia, Realmente, si hubieras estado allí, hubieras visto que la fotografía era mucho más bonita. Esto nos ha pasado a todos y normalmente en muchos casos es por un mal balance de blancos. Pues todo
todo esto lo podemos ir ajustando. Entre otras cosas, recortar un poquito la imagen, por ejemplo. Vamos a tocar, repito, ajustes básicos simplemente para que entendáis que el proceso fotográfico no finaliza cuando hacemos la fotografía, al menos en el formato digital, sino que finaliza o bien cuando lo finalizamos nosotros en postproducción o la cámara cuando lo hace en formato JPEG, que ella hace el revelado, pero revelado siempre tiene que haber en una fotografía. Dicho esto, no me voy a enrollar más y vámonos directamente a Lightroom para que veáis un poquito pues cómo cambiando estas 3-4 cositas podemos cambiar una fotografía y ponerla un poquito a nuestro gusto. Vámonos al Mac. Bueno, he seleccionado algunas fotografías que están están disparadas con cámaras distintas, con objetivos distintos. Hay algunas que están bien expuestas y otras que no lo están. De esta manera pues veremos distintas situaciones en las que el revelado nos puede ayudar o beneficiar para, digamos, corregir un poquito la fotografía. Vamos con la primera de ellas. Esta es una fotografía que, como veis, está súper mal expuesta, está quemadísima, está muy sobreexpuesta. De hecho, si nos fijamos en el histograma aquí arriba a la derecha, ya nos aparece que sube la curva, pero no nos aparece que baja. Cuando no nos aparece que baja, quiere decir que evidentemente está totalmente, hay zonas que no tiene información el sensor. Esta es una fotografía que está disparada con un Nikon D5200 y con un objetivo el Sigma Art 1835. Es un objetivo de una calidad espectacular, por lo tanto creo que, bueno, arreglando alguna cosita podremos recuperar información. Vámonos a ir al módulo de revelar y lo primero que hago, repito, si nos fijamos aquí en el histograma y clico un poquito aquí, clico aquí a la derecha en el avisador, nos dice que esta parte que está en roja es toda la zona que está, digamos, reventado, está quemado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sensor, el píxel no ha podido recoger información. Son zonas en las que no hay información, por lo tanto está mal expuesto. Lo primero que hago normalmente es seleccionar el perfil de color. Lo que pasa es que esto lo hago sobre todo cuando trabajo con las cámaras Fujifilm. Aquí en Nikon no suelo cambiarlo y normalmente lo dejo aquí en el Adobe Color. Automáticamente lo primero también que hago es ir aquí a correcciones de lente y siempre automáticamente clico estas dos opciones y fijaros que ya me ha hecho un pequeño cambio a la fotografía. ¿Veis? El antes y el después, el antes y el después. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Primero de todo nos corrige las aberraciones cromáticas que pueda tener esta fotografía y que normalmente las aberraciones cromáticas ya os avanzo que salen en diafragmas bastante abiertos. Esta está disparada con un diafragma f4, no debería por qué haber aberración, pero por si acaso yo siempre lo clico. Y la corrección de perfil también que me detecta ya automáticamente el objetivo con el que está disparado, que es el Sigma 1835. Estas correcciones de perfil es porque evidentemente muchos objetivos pueden crear un poquito el efecto este barrilete o el efecto viñeteado, pues nos lo corrige automáticamente Lightroom sin hacer absolutamente nada más. Esto lo tienen prácticamente todos los reveladores, yo estoy explicando aquí, pero ya os he dicho que prácticamente todos tendrán las mismas opciones o parecidas. Bien, nos vamos aquí a básicos. Lo primero que voy a hacer es bajar las altas luces, toda esta zona de aquí, intentar recuperar. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en iluminaciones, y os doy un truco que utilizo yo, que es presionando la tecla Alt más el botón, me aparece todas las zonas que están quemadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy bajando, ¿veis? Y va desapareciendo. Aún me queda, por lo tanto, lo que voy a hacer también los blancos, los voy a ir bajando. Y fijaros, ahora ya el histograma, mirar cómo ya tiene subida y bajada. No hay ninguna información ya. No hay partes de la escena que estén quemadas, las hemos podido recuperar prácticamente todas. Evidentemente donde el píxel no tenga información se lo habrá tenido que inventar y podría generar un poquito de ruido, pero en este caso no se va a notar prácticamente nada. Aún y así es una fotografía que yo la sigo viendo, aunque a nivel de histograma está bien, la sigo viendo muy expuesta. Pues lo que voy a hacer es bajar un poquito la exposición, la bajo un poquito y ahora ya me va gustando un poquito más. Lo que voy a hacer es, fijaros que aquí me falta un poquito de negros, hay muy poca información en el histograma arriba a la izquierda, los negros, por lo tanto lo que voy a hacer es los negros tirar un poquito más para la izquierda para que hayan un poquito más de negros. También le voy a dar un pelín de contraste, muy poquito, y de esta manera también el contraste lo que me servirá es que es la diferencia entre las altas luces y las sombras. Fijaros, mirad, si le doy mucho contraste, lo voy a hacer en plan bestia para que veáis qué diferencia hay, le doy mucho, el histograma se nos alarga muchísimo, ¿veis? Porque nos agranda este rango. A mí esto no me interesa, es una barbaridad esto. Pero, en cambio, mira, ahora al revés, lo que haría con un efecto tipo de una fotografía más pastel. El histograma se nos viene más para en medio. Yo en este caso, con más o menos valores entre 8 y 9, un cambio un poquito sutil estaría bien. Después me voy a ir al apartado de claridad, que este apartado de claridad lo que hace, a diferencia del contraste, me contrasta, en lugar de las altas luces que están a la derecha y los negros, lo que me contrasta es más la parte central. Y aparte las fotografías que llevan esta cosa, este tipo de madera y demás, les queda un aspecto muy chulo. Mirad, lo voy a hacer en plan bestia para que veáis, fijaros qué barbaridad, ¿verdad? Esto de aquí, pues un poquito sutil, más o menos en valores
Bueno, un poquito sutil, no, aquí vamos a tirar un poquito, que en el efecto madera queda chulo. Más o menos más 26, pues yo creo que quedará bastante bien. Vamos a subirle un pelín la intensidad, que no la saturación. A mí no me gusta tocar demasiado la saturación y prefiero más la intensidad, que es un pelín distinto y me gusta más el resultado. Mira, voy a hacer un antes con las cositas ya que hemos hecho. Voy a hacer un antes, mirar de dónde veníamos y mirar dónde estamos. Otra vez, dónde veníamos y dónde estamos. El cambio es importante, ¿verdad? Es un cambio que llevamos notando bastantes cositas importantes. No voy a entrar en ajustes avanzados como sería la curva de tonos, que a esta fotografía le iría muy bien, sino que ya os he comentado que vamos a hacer cositas más bien básicas, ni el dividir tonos. Detalle es en cuestión de enfoque, voy a enfocar un pelín más, voy a subir un pelín el radio, un pelín el detalle, y el ruido pues no lo voy a tocar porque está disparado con ISO 200, que prácticamente no tiene que haber ruido, por lo tanto no hay ningún problema. El tema del enfoque lo he subido porque esta fotografía no está bien enfocada. Si os fijáis, mirad, cuando no sé, la verdad no me acuerdo, es una fotografía que hice hace mucho tiempo y está enfocada a Pernambuco, está muy mal enfocada, fijaros, no sé si son por los parámetros de disparo, que en este caso sí, claro, evidentemente, no me había dado cuenta, este está disparado a 1/40, aquí evidentemente con esta velocidad de obturación tan bajita corría el riesgo de que me saliera trepidada porque lo estaba haciendo a mano y evidentemente yo tengo cierto pulso, pero ahí no me salió bien. Con esto lo que vamos a solucionarlo un poquito con el detalle, pues enfocando un poquito más, valores en esta fotografía incluso un poquito más, conseguiremos un poquito más de enfoque que ya se va notando por esta parte de aquí del marco de madera. Bien, lo que voy a hacer ahora es un ajuste que se llaman ajustes locales. Voy a darle aquí, que es un filtro graduado, en la que me voy a desplazar un poquito hacia la derecha. Este filtro le voy a dar a la letra O, que me dice, me sale esta máscara roja, que es donde me afecta. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la exposición de esta parte, de esta máscara roja que hemos seleccionado. Vuelvo a darle a la letra O y directamente lo que haré será bajar la exposición, que como veis solamente me lo está bajando del lado izquierdo de la fotografía. Sigo bajando un poquito la exposición y aquí puedo seguir bajando las altas luces, que antes ya no podía en la imagen general, pero con estos controles, digamos, por zonas sí que se puede otra vez. Vuelvo a bajar un poquito los blancos. Incluso lo que voy a hacer, hay una opción que es de borrar neblina, que le voy a dar un poquito también para que todavía me la contraste un poquitín más. Fijaros que ahora la escena está mucho más parecida a lo que yo realmente quiero, que es darle mucha más importancia a lo que es la casa, que al fondo esté de aquí, que a la parte izquierda, digamos. Le doy a hecho y vamos a ver el antes y el después. Fijaros cómo ha cambiado esta fotografía. Podríamos seguir haciendo muchísimas más cosas, pero bueno, yo de momento creo que con esto ya me voy a conformar. Incluso le voy a hacer un pequeño viñeteado con efectos. Vamos a ver, un pequeño viñeteado general. Y creo que ahora ya sí que la fotografía está a la mar de bien. Fijaros, repito, el antes y el después, con simplemente estos controles básicos que nos ofrece prácticamente cualquier revelador del mercado. Y el histograma lo tenemos pues perfectamente bien. Tenemos alguna cosita aquí que nos está marcando que no hay información, pero es que son zonas que tampoco no me preocupa que no haya información. Por el resto, es un histograma que lo tenemos muy bien expuesto. Vamos a ir a otra fotografía también de paisaje. Venga, y esta la vamos a hacer un poquitín más rápido todavía, Voy a ir ya un poquito más rápido. Nos vuelve a pasar lo mismo, muy sobreexpuesta la fotografía. El perfil de color lo dejo, la temperatura de color la voy a poner un poquito más cálida, pero primero de todo lo que voy a hacer es bajar estas altas luces, que si os fijáis no hay ninguna parte quemada. Le doy al Alt y no había nada sin información, está todo con información, de manera que lo que voy a hacer simplemente es bajar un pelín la exposición general, un pelín de nada, más o menos una cosita así. Después ya voy a bajar directamente el neblina. Fijaros, el borrar neblina, tenemos el cielo sin prácticamente información de las nubes, tenemos como una especie de neblina. Pues si lo bajamos, fijaros lo que ocurre, nos empieza a aparecer un cielo mucho más chulo, pero a la vez, si os fijáis en la parte de abajo, nos satura mucho los colores, cosa que no me interesa tanta saturación. Ahora veréis cómo lo vamos a hacer esto. Pues muy sencillo, vamos a aplicarle un filtro graduado, como hemos hecho antes, para que solamente le dé importancia a la neblina en la parte esta de arriba, como estáis viendo con la máscara, con la letra O. Le doy a borrar neblina y solamente me lo hace en la parte de arriba, respetándome la zona de abajo. Ahora ya tenemos un cielo con un poquito más de información, más chulo, que se ven pues las nubes y demás, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Voy a levantarle un pelín de nada de sombras, porque tengo un pelín de sombras aquí en el lado derecho. Un pelín de nada solamente, Lo que son blancos y exposición, la verdad es que lo veo todo bastante bien expuesto, no tocaría prácticamente mucho más. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Darle un poquito de claridad
para recordaros que es el contraste de los tonos medios del histograma. La claridad es esto de aquí del histograma, las zonas centrales, a diferencia del contraste que nos ampliaría, digamos, los negros y los blancos, algo que no me interesa aquí. Le voy a dar un poquito de intensidad, no de saturación, y fijaros el antes y el después de esta fotografía. El antes y el después, ¿verdad que nada que ver, en mi opinión? Nos habíamos olvidado una cosa importantísimo: aberraciones cromáticas y corrección de lente, que no os lo he dicho en esta fotografía. Vamos a verlo. Esta fotografía está disparada, que ni me acuerdo, con la Nikon D750, es una cámara full frame. Vamos a mirar con qué objetivo estaba, que ni me acuerdo tampoco. Sí, con el Tamron el 2470. Con el 2470 y la Nikon D750. Aquí también podríamos seguir haciendo ya cositas más, ajustes, digamos, por zonas, para darle un poquito de más importancia al camino y demás. Pero bueno, en esta lección lo que estoy enseñando es simplemente que con 4 cositas básicas podemos pasar de esto, que es un auténtico desastre, a algo tan, bueno, sencillo como esto, ¿verdad? Después ya podríamos cambiar los tonos de los verdes, podríamos darle más protagonista al camino, que para mí es uno de los protagonistas principales juntamente con la casa. Podríamos hacer un poquito de Dodge and Burn. Esto ya son cositas mucho más avanzadas que no vamos a tocar ahora. Tenemos otro paisaje, no vamos a hacer más paisajes, vamos a hacer un retrato, para que veáis un retrato. No sé si os suena este tipejo, creo que sí, os tiene que sonar, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un poquito, antes de nada deciros que esta fotografía está tomada con la Fuji X-T3 con el 56 mm 1.2 de Fujinon. Nos vamos al módulo de revelado. Primero de todo activamos, y una de las cosas que por ejemplo Lightroom no tiene bien es los perfiles de color de la Fuji. En este caso no me los coge bien. Bueno, yo lo pongo, pero no están los lentes específicos. Por lo tanto, bueno, lo dejo así, pero para los usuarios de Fujifilm recomiendo por ejemplo el revelador Capture One, que ese sí que es 100% compatible y los RAW los mejora muchísimo más. Primero de todo, lo que voy a hacer en esta fotografía es recortarla, porque no me acaba de convencer el encuadre. Quiero un encuadre, tengo muchísimo aire aquí a la derecha, que lo hice expresamente porque era para rellenar una miniatura del canal de YouTube, pero ahora mismo, por ejemplo, si solamente quiero lo que es la fotografía, voy a, pues que este señor que sale aquí, el Mendralenda, o sea yo, que rellene un poquito el encuadre, ¿verdad? Algo así, mejor. Vámonos a los ajustes básicos. Temperatura de color, yo lo veo bastante bien. De todos modos, recordaros que esto, la temperatura de color, podemos cambiarla más cálida, más fría, más azulada, y estos son los magentas y estos son los verdes. Tenemos el gotero, que si le damos a una zona neutra, como es por ejemplo esta parte de aquí detrás, que es un fondo que es blanco, lo que pasa es que por la ley inversa al cuadrado de la distancia me ha quedado gris. Si le doy aquí, que es un color más o menos neutro, en teoría me pone el color más adecuado, la temperatura de color más adecuada a la escena. Fijaros el que me había tomado por referencia, que era este de aquí, y ahora tenemos este de aquí. Hombre, a mí realmente me gusta más el primero, que era un poquito más azulado, quizás. Pues vamos a dejarlo así. Bien, aquí, si os fijáis, es una fotografía que es... bien, si os fijáis, aquí es una fotografía que tiene muchísima información en la parte central del histograma, porque hay muchísimos grises que detecta, y tenemos también, hay una curva, porque tenemos también en la parte de oscuros todo lo que es el jersey y demás, y en blancos hay poquito. Quiero darle un poquito de más a los blancos. Vamos a subir esto con el Alt pulsado hasta que veamos la zona que no reventemos nada, que es más o menos aquí. Fijaros ya como el ojo me ha cambiado el color del blanco, fijaros de antes y después. Ya tenemos un blanco mucho más brillante, más real, ¿verdad? Más bonito. Lo que son las sombras vamos a levantarlas un poquito por lo que es la parte esta baja del jersey. Como veis que está demasiado, pero tampoco no demasiado, porque me interesa que esté un poquito oscura, ¿eh? Tampoco no demasiado, simplemente algo así. Y los negros 3/4 de lo mismo, los vamos a subir, pero solo un pelín de nada. Fijaros, empezamos con el antes y el después, ya se va viendo cambio en la fotografía. Aquí vamos a hacer otra cosa ahora, que en Lightroom nos ofrece la posibilidad de la textura, que es simplemente para las pieles, es para suavizar la piel. Espera, que de aquí han hecho. Miraros qué diferencia, miraros la piel esta que tiene este sujeto, ¿eh? Y ahora fijaros cómo lo que voy a hacer simplemente con el botón de textura bajándolo, fijaros qué piel de culito de bebé que se nos pone. Esto evidentemente es una exageración, así no hay que hacerlo así ni mucho menos, pero un toquecito, un poquito, más o menos cositas sutiles que digo yo, pues siempre se agradecen. Vamos, una cosita así, que tampoco no parezca irreal, pero fijaros ya la piel cómo nos ha cambiado el antes y el después, el antes y el después. Ya nos ha cambiado la piel sin pasar por retoques ni por programas de Photoshop mucho más complejos, simplemente con este deslizador de la textura. Voy a darle un poquito más de intensidad y en esta fotografía poco más que hacer. Lo que le voy a dar es un poquito de viñeteo para que me dé importancia a lo que soy yo, que es la fotografía. Simplemente veis qué importancia ahora le está dando al motivo principal. Y fijaros el cambio principal de
El antes y el después, el antes y el después. Fijaros cómo ha cambiado, ¿eh? La piel, parezco más joven, más guapo, más... es un cambio que es bastante asombroso simplemente con 4 clics que hemos hecho aquí del revelado digital, poquita cosa. Bueno, había seleccionado también algunas otras fotografías, pero tampoco no nos vamos a extender porque, repito, esto no es un curso de Lightroom ni de revelado digital, es simplemente una lección donde quería daros algunas pinceladitas de cómo mejorar algunas fotografías, recordamos, y de cómo revelarlos. Mirar el antes y el después. Vamos a ver qué cositas hemos hecho aquí en esta fotografía, el antes y el después. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? En la siguiente fotografía también el antes y el después. Y después nos hemos ido a este sujeto de aquí que tenemos también, lo vamos a revelar. Y tenemos el antes y el después. Pues estas cositas son las que conseguimos con el revelado digital de nuestras fotografías. Bueno, pues estos han sido los ajustes básicos que hemos tocado en esta lección de Lightroom. Repito, ya lo he dicho 40 veces, pero lo vuelvo a decir, esto no es un curso de Lightroom. Yo hago muchas más cosas en Lightroom en una fotografía. Hay fotografías que me puedo estar un minuto, 10 segundos, y hay fotografías que me puedo estar 1 hora y media. Depende de la fotografía y depende de las cositas que quiera hacer para lo que sea esa fotografía, el tipo de trabajo. No hay nada estipulado que diga tanto tiempo, pero simplemente, repito, he querido que veáis 4 cositas básicas de lo que es el revelado y que entendáis cómo puede cambiar una fotografía y cómo se puede incluso llegar a, entre comillas, solucionar una fotografía que esté disparada en RAW, porque la estar disparada en RAW es una fotografía que ya lo tenéis en la lección número 11 de JPEG y RAW, que es una fotografía que tiene mucha información tonal, tiene 14 bits de información, tiene mucha profundidad de color, de tonos, de píxeles, por lo tanto tenemos mucho juego para la hora del postproceso, como habéis visto, de bajar luces, subir sombras, cambiar la temperatura de color. Todas estas cositas nos son posibles a través de utilizar el sistema RAW, de disparar en formato RAW. Mi consejo es que realmente, para hacer un poquito de conclusiones de esta lección, es que aprendáis programas, cómo funcionan un poquito algunos programas reveladores, que entendáis que es un proceso más a día de hoy de la fotografía digital, que hay muchos puristas que siguen enfuscados en que no, la fotografía tiene que salir bien de cámara. Y sí, yo estoy de acuerdo también con que, y siempre lo pregono y lo digo, que la fotografía tenemos que hacer lo máximo que podamos desde cámara, que en el ordenador tengamos que trabajar lo menos posible, por decirlo así. Pero algo sí que hay que hacer siempre, ya incluso para darle simplemente nuestro toque personal. Y es algo que realmente es muy satisfactorio. Os recomiendo encarecidamente que aprendáis a cómo funciona algún programa y que poquito a poquito, en función pues del equipo que dispongáis, de la economía, porque evidentemente hay programas reveladores más económicos, más caros, también depende del tipo de programa, necesitaréis de un hardware más potente o menos, pero hay, repito, mercado para todas las posibilidades, para todos los sistemas y todas las economías. Por lo tanto, eso que no sea excusa, que no digáis, es que yo no tengo un ordenador de última generación, es que no me puedo permitir una licencia de Lightroom o de Capture One. No, porque hay programas, repito, gratuitos, multiplataforma para equipos sencillos también. Por lo tanto, que eso no sea la excusa. Mi consejo es que aprendáis cómo funciona, porque es muy satisfactorio el ser partícipe y creador de todo el proceso inicial que conlleva hacer una fotografía, desde pensarla en la cabeza, buscar la localización, poner nuestra cámara con los objetivos que nosotros creamos que necesita esa fotografía, si necesita filtros o no, configurar la cámara con los parámetros, hacer la fotografía y después aquí pulirla y procesarla un poquito con este revelado digital. Creedme que es muy satisfactorio y merece la pena que lo aprendáis, porque forma parte de la fotografía, es que es algo que va unido, no es como antes, que simplemente era que también lo hacían incluso, pero había mucha gente que simplemente disparaba y lo llevaba al laboratorio y listo. Ahora os recomiendo que hagáis un poquito partícipes de este proceso, porque entenderéis muchas más cosas, también os ayudará para entender cómo funciona la cámara, cómo funciona la fotografía, y lo vais a disfrutar también. Pues nada más que deciros, esta ha sido la lección número 16, espero que os haya gustado. Repito, lo digo muchas veces, esto no es una lección, no es un curso de revelado digital que nos llevaría muchísimas lecciones y para la cual ya haremos un curso específico. Esto es simplemente una lección para que entendáis cómo funciona todo esto. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima lección, ya la número 17. Madre mía. Hasta luego.